Buenas noches para todos. Mi nombre es Jessica Mazo Montoya, estudiante de Contaduría Pública, y el día de hoy les voy a hablar sobre la evolución histórica de la revisoría fiscal en Colombia. Entonces, iniciamos hablando del año de 1931, con la Ley 58, que fue con la que se empezó a hablar de la revisoría fiscal. Entonces, en esta ley se habla del artículo 26 que se establece las incompatibilidades de un revisor fiscal. También está su artículo 40 y 41, que es donde se fija la responsabilidad del revisor fiscal frente a los accionistas. A pesar de que esta ley surgió en 1931, solamente hasta 1937 entró en vigor, 6 años después. Para 1935, con la Ley 73, en su artículo 6, definió las funciones del revisor fiscal y dispuso que toda sociedad anónima tuviera un revisor fiscal. O sea, a partir de este año ya era obligación que todas las sociedades anónimas tuvieran su revisor fiscal. Y un año después, en el 36, con el decreto 1946 del artículo 1, se ordenó que para renovar las inscripciones de las de las sociedades anónimas en su registro público de comercio era requisito tener revisor fiscal y suplente, y que éste fuera nombrado por Asamblea General de Accionistas. Estas, la Asamblea General de Accionistas son los entes encargados de asignar el revisor fiscal. Ellos son los que definen quién es el revisor fiscal. Por lo general es cada año. Cada año en cada asamblea se, se vuelve y se designa su revisor fiscal. Si se define si continúan con el que estaban o si quieren cambiar por otro revisor fiscal. Pero por lo general su vigencia es por un año o indefinido. En el año de 1939, en su decreto de 18, la Superintendencia de Sociedades exigió que los balances que se envíen deben ser firmados tanto por el gerente, por el revisor fiscal y por su contador, lo que hoy se conoce como los estados financieros certificados. Bueno, para el año de 1940, en la resolución 10, la Superintendencia de Sociedades estableció que dentro de los documentos exigidos en las sociedades anónimas se encuentra el testimonio del revisor fiscal sobre el pago del capital. Entonces, por qué se dio esta resolución? Surgió porque había una problemática muy grande dentro de las sociedades y era una mala práctica que estaban realizando las empresas, de que cuando las sociedades anónimas establecían o se constituían, el aporte que hacían de capital, el que reportaban, no era el verdadero. O muchas veces no daban todo el capital o lo quedaban debiendo. Entonces, ¿qué pasó? Que en Colombia empezó a haber mucho auge con esas sociedades, lo que implicó que se estaban haciendo malas prácticas por los accionistas. Esto generó una desconfianza, fraude y un riesgo enorme para los inversionistas y para el mercado. Entonces, claro, una empresa que quería invertir en alguna compañía, iban a ver de pronto el aporte a capital y claro, era un aporte a capital súper bueno, pero a la hora de ir a mirar de pronto cifras, no era el valor que realmente aportó los accionistas. Entonces, claro, generaba desconfianza dentro de las compañías. Para el año de 1950, con el decreto 2521 de 1950, en su artículo 135, los nombramientos del revisor fiscal y su suplente deberán registrarse en la Cámara de Comercio, con base en las actas de la Asamblea General. Y en su artículo 136 también habla de que el revisor fiscal no podía tener ningún caso, pues no podían tener ninguna acciones en la sociedad, o sea, no podían ser socios de la misma empresa en la que estaban ejerciendo como revisor fiscal.
Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó en este año? Resulta que entre 1930 y 1940 las sociedades anónimas se expandieron con gran fuerza en Colombia y especialmente en los sectores como banca, industria y comercio. Pero ¿qué pasó? Este crecimiento trajo irregularidades en la administración, conflicto de intereses y poca transparencia en la gestión de los recursos de los accionistas. Se habían detectado casos en los que los revisores no eran independientes, o sea, independientes quería decir que no estaban por fuera de la compañía, tenían acciones dentro de la compañía o incluso tenían familiares. Su gerente o algún accionista tenía algún grado de consanguinidad con el revisor fiscal. ¿Y eso qué genera? Eso generaba desconfianza en los inversionistas. Entonces, por eso surgió este decreto. En 1960, con la ley 145 y el decreto 2373 de 1956, estableció que todos los contadores debían de ser públicos y que los revisores fiscales obligatoriamente tenían que ser contadores. Para el 84, con el decreto 3139, eh, tuvo la obligación de los revisores fiscales a que todas las declaraciones de IVA que generaran saldo a favor tenían que tenían que tener firma de revisor fiscal, tenían que estar avalado por ellos. En 1990, con la ley 45, decía que cualquier institución vigilada por la superbancaria o por la superintendencia de valores debía contar con la presencia de un revisor fiscal. Entonces, para este año ya no solamente eran las sociedades anónimas, o sea, ya entraban otros tipos de empresas a ser vigiladas por los revisores fiscales. Y en el 93, con la circular 042, la Superintendencia Bancaria dispuso un contenido especial para los dictámenes o informes de los revisores fiscales. ¿Qué pasa? Que para esa época había los informes que presentaban los revisores fiscales antes del 93 no eran muy útiles o no presentaban información relevante que ayudara a tomar decisiones o a mirar realmente cómo estaba la compañía. No declaraban los riesgos, pues no daban como las advertencias de los riesgos, simplemente se dedicaban a certificar los estados financieros. Y para finales de los 80, inicio de los 90, hubo una crisis de fraudes en el sector financiero. ¿Por qué? Debido a malas prácticas bancarias, hubo quiebras y pérdidas de confianza entre las entidades financieras. Y con la Constitución del 91 se reforzó los principios del control, transparencia y la responsabilidad empresarial, lo que obligó a las entidades de supervisión a ajustar los mecanismos de vigilancia. Y había mayor complejidad del sistema financiero. Con la economía de los 90 entraron nuevos actores e instrumentos financieros, lo que exigía unos mejores informes más completos y especializados. Y ahora, para el año 2022, con la ley 2195, se reforzó el rol del revisor fiscal en denunciar los actos de corrupción, lavado de activos y delitos contra la administración pública, aún por encima del secreto profesional. Entonces, ¿qué pasó en Colombia? Que entre el año 2010 y 2020 hubo un escándalo de corrupción en Colombia muy fuerte, como el caso de Odebrecht, Reficar, Salucop, que lo que generó como indignación pública y se evidenció que los mecanismos de control eran débiles y no lograban detectar o frenar oportunamente las irregularidades. Colombia pertenece a los miembros de la OCDE y la ONU y debían demostrar los avances en la lucha contra el soborno transnacional, el lavado de activos y la corrupción. También había compromiso con la Convención Nacional Unidas contra la Corrupción, que pedía fortalecer los controles internos y la obligación de reportes por parte de auditores y revisores fiscales. Entonces, la desconfianza social en las instituciones hizo que en el país se generaba mucha incertidumbre,
que se percibiera como un país con mucha corrupción, con unos niveles de corrupción muy altos, y se necesitaban leyes más estrictas para recuperar la confianza en el Estado. Y había unas fallas en el modelo anterior, porque ya existía la figura del revisor fiscal, pero en casos se usaba solo como un requisito dentro de las sociedades. Y para el revisor fiscal estaba el secreto profesional, el cual le impedía que los revisores fiscales denunciaran irregularidades, lo que dejó sin control real muchas operaciones ilícitas. Entonces, en este caso, para esta nueva ley, no importa, o sea, el revisor fiscal puede pasar por encima del secreto profesional a la hora de, de declarar un acto sospechoso de corrupción dentro de una compañía. Bueno, eso es todo. Muchísimas gracias por su atención. Una feliz noche.